Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 29, versículos 18 al 20. Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán le respondió: Mejor es dártela a ti que dársela a otro hombre. Quédate conmigo. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. En el versículo 18 nos dice que Jacob se había enamorado de Raquel. Recuerden que Jacob se quedó todo un mes. No fueron unos días como su madre Rebeca le había dicho. Ella no había enviado por él. Recuerden que en el versículo 15, Labán le preguntó en una forma educada o implícita: ¿acaso porque eres mi pariente haces servirme de balde? Hazme saber cuál será tu salario. Ya Jacob se había quedado más de la cuenta. Y como mencioné en los podcasts anteriores, es muy posible que Jacob, ya que él era trabajador, estaba ayudándolo así de gratis mientras estaba quedando con él. Mencionamos las razones de por qué pensamos eso. Así que si no las has escuchado, escucha los podcasts anteriores de este capítulo. Regresando al tema, Raquel fue la escogida por Dios para Jacob. Fue con la que se encontró en el pozo. Así como anteriormente, otros patriarcas en la Biblia han conocido a sus esposas, escogidas por Dios. ¿Y dónde? En el pozo. Eso lo mencionamos en el podcast anterior. Una cosa importante es que ¿qué le respondió Jacob? Él le dijo a Labán que le serviría 7 años por Raquel. Trabajaría 7 años para Labán. Esta fue una oferta más que generosa. O sea, ¿cuánto era lo que generalmente se estimaba que era el precio para la novia en aquellos tiempos? Recuerden que como mencionamos en el podcast anterior del Mohar, M-O-H-A-R, el precio que se pagaba para la novia, o el regalo, los regalos que le daban el novio a la novia y a su familia. Esto era la práctica cultural habitual en esa época. Y quiero enfatizar que también era aceptado trabajar para saldar un dote o ese pago. Como Jacob no tenía otra fuente importante de ingreso en ese momento, recuerden que él salió apurado de la casa de sus padres debido a lo que pasó con Esaú. Y como mencioné, Jacob no tenía otra fuente de ingresos en esos momentos, y él se ofreció a trabajar a cambio de Raquel como esposa. Él se percató de que era la única oferta que podía hacerle a Labán de trabajar por él, que resultaría bien atractiva, ya que eran 7 años. Se dice que los trabajadores en esa época ganaban entre medio ciclo, en inglés es shekel. Entonces, entre medio ciclo a un ciclo al mes. Es probable que Labán consideraba muy generosa su oferta de trabajar 7 años gratuitamente. Es por eso que Jacob quería que su oferta fuese atractiva, para asegurarse de que Labán aceptara de que Jacob se casara con Raquel. Aún hoy, ese sistema se utiliza en algunas partes del mundo, especialmente en India, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka y Nepal, según lo que encontré. El proceso requiere la participación de ambas familias y un profundo compromiso por parte del futuro esposo antes del matrimonio. ¿Y qué es un ciclo? En la Biblia, un ciclo, en los tiempos de la Biblia, un ciclo era principalmente una unidad de peso que medía aproximadamente 11.4 gramos de plata. O sea,
al día de hoy, 0.4 onzas equivale como a 8 a 12 dólares en aquella época, que es equivalente al salario diario de un trabajador común. Un ciclo por día. Eso era como de 100 a 200 dólares al día de hoy, pues, equivalente en dólares. En hebreo, el ciclo, shekel, significa pesar, de pesar algo. Y esta era la medida estándar para transacciones comerciales, ofrendas religiosas, acuerdos legales, así durante esa época, pues. Posteriormente se convirtió en moneda, pero la mayoría de las referencias bíblicas describen cantidades de metal precioso pesados, no monedas. Y parece como piedritas, pues, pero eran metales preciosos. Generalmente de oro o de plata. Por ejemplo, en Génesis capítulo 23, versículo 16. 23, versículo 16. Abraham compra la cueva de Macpelá por 400 siclos de plata. En Éxodo capítulo 30, versículo 13, que lo veremos más adelante, se establece el impuesto de medio ciclo para el censo de los israelitas. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 25, los ciclos se usan para valorar personas y propiedades en los votos. En Mateo capítulo 26, versículo 15, Judas Iscariote traiciona a Jesús. ¿Por cuánto? Por 30 monedas de plata, equivalente al precio de un esclavo. Si vemos en Éxodo capítulo 21, versículo 32, con los ciclos de plata, se usaba para indicar el precio de un esclavo. En Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, al profeta le pagaron 30 ciclos de plata. Y ese número 30 ciclos de plata se usa aquí en la Biblia como el símbolo de traición, que fue el pago que le dieron a Judas Iscariote y al otro profeta. Entonces, como decía, ¿cuánto era lo que generalmente se estimaba era el precio para la novia en aquellos tiempos? Pues de 25 a 30 ciclos o shekels de plata. También depende del nivel económico que tengan. Por ejemplo, si es la hija de un rey, por supuesto, el precio es más alto comparado a alguien que no era de la realeza. El máximo pago generalmente, era de 50 ciclos. Recuerden que esto, más que una transacción, era un compromiso. Una vez que esto pasaba y la novia y los novios se consideraban casados ya, pero sin consumar el matrimonio. No existía el periodo de noviazgo como generalmente es en el día de hoy, y eso, no hay periodo de noviazgo, sino que se consideraba ya casados, pero sin consumar la boda. Y ella era separada. La novia era separada para el novio, nadie más la podía tocar. Pero bueno, eso ya lo explicamos antes. Entonces, esto que yo digo, que 50 ciclos se consideraba un pago super máximo, pero era de 25 a 30 normalmente. Estos datos se encuentran en las leyes de Babilonia, volumen 1, páginas 470 y 471. Entonces, 7 años era considerado un precio bien alto. Si vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículos 28 y 29, dice así. Aquí hablan de diferentes leyes. Dice, si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y se apodera de ella y se acuesta con ella,
y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 siclos de plata al padre de la joven, y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Aquí vemos que 50 siclos era como una multa. Pagaron aquí el precio máximo si eso pasaba, pues 50 siclos de plata. O sea que eso era considerablemente alto en aquella época. Y el hombre no estaba permitido a divorciarse. O sea, estaba con ella para siempre. Entonces, ¿cuánto se le pagaba a un trabajador por un mes? Porque él le ofreció trabajar, Jacob le ofreció trabajar para Labán por 7 años. Entonces, ¿cuánto ganaba un trabajador por un mes? Es un ciclo al mes, generalmente, aproximadamente. Así que tomaría 4 años y 2 meses para ganar solo 50 ciclos, que eso era considerado un precio súper alto, casi pues pagando la multa, como salió en Deuteronomio. Entonces, 4 años y 2 meses para ganar 50 ciclos. Y él ofreció, ¿qué? 7 años en vez de 4 años. ¿Y cómo calculamos esto? 4 por 12 meses es 48 ciclos. 48 meses más 2 meses más es 50 meses, 50 ciclos. Un ciclo al mes. Así que trabajar 7 años por Raquel era el equivalente a pagar 84 ciclos de plata. Hay 12 meses en un año y él ofreció trabajar 7 por 12, 84 ciclos de plata por Raquel. Aproximadamente, pues digamos eso. Casi el doble. Financieramente, esto era más que justo. O sea, era una oferta que Labán no pudiese rehusarse. Imagínense que vemos que Labán ni siquiera titubeó ni nada. Enseguida le respondió, quédate conmigo. También Labán sabía que tanto Isaac, o sea, el padre de Jacob, era bendecido por Dios y con muchas riquezas, con todo, en todo sentido. Y es más, recuerden que él recibió parte de esas riquezas cuando el siervo de Abraham fue en busca de una esposa para Isaac. Y resultó que esa esposa era Rebeca, la hermana de Labán. A Labán también le gustaba el dinero. Y fíjense que él enseguida le respondió y ni siquiera hubo regateo ni nada de eso, porque esa era la costumbre de ellos. Siempre se regateaba por el precio, por todo. Y como mencioné antes, 7 años de labor era casi el doble del precio que se acostumbraba a pagar por una novia en aquel entonces. Y otra razón por la que Labán también pudo haber aceptado fue porque, primero que todo, Labán no iba a perder a una trabajadora por 7 años, o sea, a su hija por 7 años, ya que, al contrario, todavía Raquel continuaría trabajando por 7 años antes de consumar la boda. Estaba ya casada, comprometida, estaría ya casada, comprometida, pero la boda no se consumaría sino hasta después que Jacob haya pagado su precio. Raquel entonces continuaría trabajando, o sea que ahí él no pierde nada. Y mientras tanto ganaría un trabajador, o sea, Jacob trabajaría por él por 7 años, antes de poder entonces consumar este matrimonio y la celebración de la boda y todo eso. 2 trabajadores por el precio de 1. Por eso era un buen acuerdo. Y Labán no dijo en sus propias palabras que sí, acepto esa oferta que me has hecho. O sea, técnicamente él estaba de acuerdo. Él implicó que estaba de acuerdo con eso. Y digo esto porque más adelante vemos cómo Labán le hace una mala jugada a Jacob. La razón primordial de Jacob para hacer esa oferta tan grande es porque
Primero, él estaba enamorado de Raquel y Jacob quería casarse con ella, la hija menor y no la mayor. La costumbre en aquella época era primero que se casara la mayor, pero él quería casarse con la menor. Así tenía eso asegurado si le hacía una oferta que no podría rehusar. Y es muy posible que Jacob pensó que con esa oferta tan generosa, como dije, Labán no podía rechazarla. Jacob estaba enamorado de Raquel y no de Lea, de la hermana mayor. Acuérdense que Lea no estaba casada. Él está pagando un precio alto, como quien dice, por Raquel, como para compensar también el hecho de que como la mayor no estaba casada, entonces paga como el doble, pues. 35 era lo que se acostumbraba, más otros 35. Así como si Lea se estuviese casando también. Pero recuerden que 30 a 35 ciclos de plata eran lo que se acostumbraba. O sea que era como pagar por las dos, pues, ya que Lea no estaba casada. Esto es lo que se comenta y hace sentido. También quiero agregar que fíjense que también en el versículo 18, según algunos teólogos, dicen que el número 7 tiene un propósito sagrado para así continuar con la herencia del convenio abrahámico. O sea, el convenio de Dios con Abraham que pasó a Isaac, su hijo, y de Isaac, al hijo de Isaac, ahora a Jacob. Y así lograr el resultado del pacto de Dios, o sea, los planes de Dios. O sea, en otras palabras, que el número 7 es como un símbolo demostrando de que Jacob le interesa continuar con esa herencia o ese pacto de Dios y asimismo, de tal manera, pues recibir el fruto de ese pacto, la promesa de Dios. El número 7 representa muchas cosas en la Biblia. La perfección, plenitud divina. Por ejemplo, los 7 días de la creación resaltan la plenitud de la obra de Dios. El 7 se asocia frecuentemente con pactos, como el pacto de Dios con Noé después del diluvio. En el libro de Apocalipsis se presentan las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, enfatizando la plenitud espiritual. A los israelitas se les ordenó celebrar el Shabbat, el sábado, el séptimo día, reforzando su carácter sagrado. Podemos ver que a lo largo de la Biblia que el 7 se utiliza en diversos rituales, como las 7 ofrendas en Levítico, que simbolizan la devoción total a Dios. Y aquí con Jacob, pues tiene como mencionamos, un propósito sagrado y que es de continuar ese convenio, ese pacto con el Señor y recibir su fruto. Entonces en el versículo 20 dice, Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Entonces, ¿qué significa esto de que 7 años le parecieron pocos días? ¿Cómo así? Debido al amor que le tenía Jacob a Raquel, él valoraba que Raquel fuese su esposa. Él valoraba esta relación y le pareció algo tan valioso como quien dice 7 años es muy poco para el valor o lo que significa tener a Raquel por esposa. Eso era algo tan grande, pues casi que no tiene ni precio. Por ejemplo, veamos, si alguien te dice, si me trabajas 7 meses y a cambio de eso te daré la cura o el antibiótico o el tratamiento que se usa para curar a tu esposa, que tiene alguna enfermedad o una condición física. Esta cura
tiene un valor muy significativo, más que el de trabajar por 7 meses. Entonces, algo así, pues, es como el ejemplo de que por eso a Jacob le parecieron unos pocos días, porque el valor de solo el hecho de ser el esposo de Raquel no tiene precio. Él haría lo que sea por eso. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.